Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la oportunidad de reunirnos para cantar alabanzas a su nombre y para adorarle en espíritu y en verdad. Señor, gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Padre amado, prepárenos, habilítenos, capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente, Señor. Haga posible, Padre Santo, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, durante la semana hemos hablado acerca de un refugio para la familia. Estamos tomando el libro de Apocalipsis como punto de partida y vimos Apocalipsis capítulo 21, versículos 6 y 7 y al final vimos el versículo número 8. Estamos hablando acerca de la familia, cómo el libro de Apocalipsis es un manual para la familia. Cuando usted estudia la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubre que la presencia de Dios es constante y permanente. Dios está presente. La Biblia es la historia de Dios con sus hijos, no es la historia de los hombres con Dios. Cuando la Biblia comienza, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia termina con el nombre de Dios. Toda la Biblia es historia de Dios. Dios quiere revelarse a sus hijos. Dios quiere comunicarse con sus hijos. Cuando usted detenidamente busca lo que se llama en la Biblia las profecías, descubre que hay una línea de literatura en la Biblia que se conoce como apocalíptica bíblica. ¿Cómo se conoce? Apocalíptica bíblica. Y cuando usted se hace estudioso de la apocalíptica bíblica, entonces usted entiende y comprende cuáles son los planes de Dios. Dios no ha dejado a la gente para que viva al azar. Dios no ha dejado la historia de la humanidad a lo que aparezca. No, Dios ha revelado, Dios ha descrito, Dios ha anunciado de antemano las cosas como van a suceder. No es que Dios manipula las variables, es que Dios conoce los acontecimientos. Una persona cristiana, una persona que verdaderamente entiende el porqué y el para qué de la existencia humana, una persona que conoce los propósitos de Dios, es una persona que entiende y comprende lo que es la apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica tiene que ver con Dios, tiene que ver con los seres humanos, pero involucra también a los ángeles y a los demonios. Involucra todo el quehacer histórico de la humanidad e inclusive, si se quiere, involucra también el cielo. Recuerde que el pecado comenzó en el cielo, no comenzó en la tierra. De manera que lo que pasa en la tierra es un evento que tiene que ver con todo el universo. Cuando usted mira detenidamente la Biblia, descubre algunos versículos, algunos pasajes que lo hacen pensar y hasta le hacen ver el mundo de otra manera. Alguien dijo que las cosas no son como se ven y en realidad las cosas no son como usted las ve. Cuando usted entiende la apocalíptica bíblica, empieza recién a ver las cosas como son. Por ejemplo, vamos a leer 2 versículos de la Biblia y le va a ser difícil entenderlo. Inclusive, usted va a comenzar a hacerse preguntas. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Mire lo que dice aquí. Este versículo nos dice que nosotros somos en el universo un espectáculo. Nosotros somos un show. Nosotros somos un evento. Nosotros somos una presentación de Dios que involucra no solo a los hombres, sino a todo el universo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Dice el versículo 9, porque según pienso, Dios
nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Y añade, pues, hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Dónde viven los hombres? En la tierra. ¿Dónde viven los ángeles? En el cielo. Y la palabra mundo es la palabra griega cosmos, que tiene que ver con todo el universo. Usted es un espectáculo para los hombres, para los ángeles y para todo el universo. Aunque usted no lo crea, a usted le están mirando. Y le están mirando no solo aquí, le están mirando allá y más allá. Todo lo que usted hace involucra un resultado. La apocalíptica bíblica nos enseña que muy a pesar de los males humanos, que muy a pesar de los problemas humanos, Dios está por encima de todo. Y Dios tiene el control de todo. Y finalmente Dios triunfará. Por eso estudiamos en esta semana Apocalipsis capítulo 21, versículos 6 y versículo 7. Número 1, al que tuviere sed. Número 2, al que venciere. Y número 3, los malos, los incrédulos, los maldecientes, los estafadores, etcétera, etcétera, serán lanzados al lago de fuego. ¿Se acuerdan ustedes de fuego y azufre? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, hoy vamos a apagar los fuegos. El título del tema de hoy es Siervos de Dios. ¿Cuál es el título de hoy? Siervos de Dios. Es bueno saber que los siervos de Dios, según la apocalíptica bíblica, tienen una misión que cumplir, que es trascendente, va más allá de los límites. Mire Efesios capítulo 3, versículo 10. Vamos rapidito. Hay muchas cosas hermosas que tenemos que decir hoy. Hay muchas cosas hermosas. ¿Dónde está el pastor? ¿Está por aquí? Muy bien. A Efesios capítulo 3, versículo 10. Se está cambiando. Bien, hoy es día de fiesta, ¿no? Así que podemos meterle a esto hasta que el Espíritu diga. ¿Seguro? No me digan amén y después comienzan a criticarme. Me dicen, hey, pastor, usted se pasó. Versículo 10, ¿cómo dice el versículo 10? Efesios 3, 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes dice? A los principados, ¿y quiénes más? Y potestades, ¿en dónde dice? En los lugares celestiales. Para que la multiforme sabiduría de Dios, para que la multiforme característica, belleza, imagen de Dios, sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? De la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. La vida del ser humano, la vida del cristiano es más que el simple hecho de estar aquí en la tierra. Su vida trasciende hasta el más allá. Por eso es importante entender la apocalíptica bíblica. Cuando usted toma su Biblia, ya estamos repasando, y va al libro de Isaías, capítulo 24 al 27, tiene apocalíptica bíblica. Vamos a repetir todos los libros de la Biblia y todos los capítulos donde hay apocalíptica bíblica, para que se siente en casa tranquilo con una copia de este tema y usted pueda leer todos estos pasajes. Es interesante ver cómo Dios describe y cómo anuncia las cosas antes que acontezcan. Isaías capítulo 24 hasta el capítulo 27, el libro de Ezequiel capítulo 38 y 39. No vamos a leer todo este contenido, pero por lo menos lo vamos a mencionar para que usted lo pueda leer detenidamente en su casa. El libro de Daniel, capítulos 2 y capítulos 7 al 12, tienen apocalíptica bíblica. Usted puede leer el libro de Joel, capítulo 2 y capítulo 3, y tienen apocalíptica bíblica. Si sigue mirando en el Antiguo Testamento, el libro de Zacarías, capítulo 9 al 14, tienen apocalíptica bíblica. Por tal razón, encontramos apocalíptica bíblica en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué cosa es apocalíptica bíblica, pastor? La apocalíptica bíblica es una literatura en la Biblia de revelación. ¿Literatura de qué? Revelación. Dios revela al hombre lo que el hombre no ve y lo que el hombre no conoce. Dios le da a conocer al hombre aquellas cosas que a su vista están ocultas. En la Biblia, Dios revela las cosas que van a ocurrir. De allí la importancia de entender esto. Cuando usted viene al Nuevo Testamento, San Mateo capítulo número 24 tiene apocalíptica bíblica. Cuando va al libro de San Marcos capítulo 13,
tiene apocalíptica bíblica. Usted va al libro de San Lucas, capítulo 17 y capítulo 21, y tiene apocalíptica bíblica. Si sigue mirando en el Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses capítulo 4 tiene apocalíptica bíblica. Y el segundo capítulo de 2 Tesalonicenses es apocalíptica bíblica. Pero un libro completo de apocalíptica bíblica se llama ¿cómo? Apocalipsis. La palabra apocalipsis significa ¿qué cosa? Revelación. Dios revela lo que el hombre no sabe. Hoy nos toca hablar de siervos de Dios. No tenemos tiempo para repasar toda la estructura del libro, pero yo sé que ustedes ya se la saben. ¿Les demostramos que ustedes ya se la saben? A ver, ¿quieren o no quieren? No me hagan pasar vergüenza. ¿Están listos? ¿Cómo se llama la mano izquierda? Histórica. ¿Y la mano derecha? Escatológica. ¿Y cómo se llama el pulgar de la mano izquierda? Prólogo. ¿Y el pulgar de la mano derecha? Epílogo. ¿Cuántas visiones tiene el Apocalipsis? 8. Aquí viene lo bueno. ¿Cómo se llama la primera visión? Iglesia militante. Tiene 5 puntos. ¿Y cómo se llama la visión número 8? Iglesia triunfante. ¿Y la número 2? Programa de salvación de Dios puesto en marcha. Tiene 5 puntos. ¿Y cómo se llama la visión número 7? Juicio final divino. Ah, pero es verdad que se lo aprendieron. ¿Y cómo se llama la visión número 5? Las copas de las plagas. Fantástico. ¿Y la número 3? Advertencia. Las trompetas. Muy bien. ¿Y la número 6? Muy bien. ¿Y cómo se llama la número 4? Poderes malignos contra Dios y su pueblo. Bueno, ya están graduados, ya se graduaron de Apocalipsis. Ya tienen los contenidos. Alguien me escribió y me senté a escribirle todo lo que faltaba. No le hablamos, nada más hablamos de escena introductoria victoriosa. ¿Se acuerdan de las 4 partes de cada visión? La visión 1 y la 8 tienen 2 partes solamente. Lo que se llama escena introductoria victoriosa y descripción profética básica. Pero las visiones 2 a las 7 tienen 4 partes. ¿Cuáles son las 4 partes? Número 1, escena introductoria victoriosa. Número 2, descripción profética básica. Número 3, interludio. Y número 4, culminación escatológica. No se angustien en la vida, se lo dejamos tranquilo. Ya eso está grabado y por ahí lo pueden repetir. Pero ahora necesitamos trabajar en el tiempo que nos den con siervos de Dios. ¿Cuál es el título? Siervos de Dios. En el capítulo 1, versículo 1, el autor del libro de Apocalipsis nos dice que el libro no es ni para judíos ni para gentiles. Interesante. Si no es ni para judíos ni para gentiles, ¿para quién es? Para los siervos de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, leamos. Vamos un poco, a ver cómo lo digo, un poco rápido, lento, ¿le parece bien? No sé cómo se puede hacer eso, pero hay que intentarlo. Un poco rápido, lento. Capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. ¿A quién le envió Dios esa revelación? A Juan. ¿A través de quién? De su ángel. ¿Están involucrados los ángeles en el Apocalipsis? Sí. ¿Está involucrado Dios? Sí. ¿Está involucrado Jesucristo? Sí. ¿Está involucrado el Espíritu Santo? Sí, Señor. Cuando usted tiene el Apocalipsis en las manos, usted tiene un asunto que tiene que ver con Dios. La Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Para entender las cosas espirituales, usted necesita estar en el Espíritu. Usted necesita orar y pedir la dirección de Dios. Por eso es muy importante lo que vamos a hacer en este momento. El libro de Apocalipsis tiene un prólogo y un epílogo y tiene 8 visiones. Mire usted cómo aparece la palabra siervos en distintos lugares del libro que involucran distintas secciones de las diferentes visiones. Es muy importante entender el valor de los siervos de Dios. La palabra siervo, en su acepción primera, según la etimología de la palabra doulos, que aparece en este momento en el versículo 1, significa esclavo. Significa un esclavo.
una persona que pertenece a otra. Sin embargo, Dios utiliza la palabra siervo en forma metafórica. Y cuando se usa en forma metafórica, aparecen personas que son siervos de Dios, aparecen personas que son siervos del pecado, aparecen personas que son siervos de la maldad, aparecen personas que son, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros nos interesan los siervos de Dios, pero no por eso dejaremos de señalar que hay personas que son siervos de otras cosas. Cuando usted lee la Biblia con cuidado, en el capítulo 21 del libro de Éxodo, usted descubre lo que son siervos voluntarios. Esos siervos voluntarios voluntariamente cedieron su vida, su ser, a la persona que los compró. A pesar de tener derecho a la libertad, decidieron quedarse en la casa para ser voluntarios para siempre. Estos siervos voluntarios tomaron una decisión de quedarse en la casa de su amo. Decidieron no irse y no tomar el derecho que tenían de su libertad. Los cristianos somos siervos voluntarios de Dios. El Señor envía el libro de Apocalipsis a su siervo Juan. Ahora, veamos rapidito en el Apocalipsis cómo aparece la palabra siervo relacionada con los miembros, relacionada con Dios. Cómo se repite la misma palabra en diferentes lugares del libro. ¿Por qué es importante entender esto? Escuche, por favor. En el libro de Apocalipsis se habla de los que guardan las palabras de Dios. ¿Quiénes son los que guardan la palabra de Dios? Los siervos de Dios. Y en el versículo número 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Esos que guardan la palabra de Dios son los siervos de Dios. A eso les envía Dios su palabra. Ponga cuidado ahora. En el libro de Apocalipsis aparecen 7 bienaventuranzas. Los siervos de Dios son bienaventurados y en cada una de las bienaventuranzas aparecen las bendiciones. Aparece lo que Dios quiere dar a sus hijos. La palabra bienaventurados, makarios en griego, significa bendecidos. Los que son bendecidos por Dios, los que son favorecidos por Dios, los que son gratificados por Dios, los dichosos, aquellos que son depositarios de cosas que solamente la puede dar Dios. Aquellos que aceptan, aquellos que reciben, aquellos que son objeto del amor, del cuidado y de las providencias de Dios. Si usted es un siervo de Dios, es un bienaventurado. Esta palabra bienaventurado es tan importante que cuando Cristo empezó su ministerio, San Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, en el Sermón del Monte empezó con esa palabra. Y ahora en el Apocalipsis, en los versículos 1 al 3, termina el versículo 3 empezando con la palabra bienaventurado. Es bueno que usted entienda y sepa que si es verdad que es un siervo de Dios, una sierva de Dios, usted es un bienaventurado, usted es una bienaventurada. Si usted no tiene las bendiciones, revise que algo no está bien, porque Dios no miente ni puede mentir. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces, si usted es siervo de Dios, usted recibe las bendiciones. Y las bendiciones le dicen a la gente que usted no es igual que todos los demás. Las bendiciones le dicen a la gente que usted es un favorecido de Dios, que usted es una persona distinta de Dios. Es más, las bendiciones le dicen a usted que usted es un maestro del universo. ¿Qué cosa es usted? Maestro del universo. ¿De dónde el pastor se inventó eso? ¿Acaso no leímos 1 Corintios capítulo 4, versículo 9? ¿Lo leímos o no lo leímos? ¿Qué cosa somos? Espectáculo. ¿A quién? Somos espectáculo a los hombres, espectáculo a los ángeles, espectáculo al cosmos. No es cristiano de una iglesia. Usted es un ser humano bendecido de Dios, hijo del Dios Altísimo, para mostrar la belleza de Dios a todo el universo, incluyendo los ángeles. Entonces usted es una persona importante, ¿o no? A ver, ¿sí o no? La tierra es el objeto de estudio de todo el universo, porque en la tierra Dios se hizo hombre. En la tierra cargó una cruz. En la tierra lo clavaron en una cruz. Y el universo entero se pregunta, ¿qué pasó? La ciencia de las ciencias, la más alta ciencia,
Colosenses. Vamos a leer un versículo para no tener que decir muchas palabras, porque hay gente que se aturden con muchas palabras, pero pienso que un versículo lo dice mejor, ¿no le parece? Un solo versículo, para que diga todo esto. Cuando usted piensa en ciencia, piensa en conocimiento, usted siempre se pregunta, ¿y cuál será la más alta ciencia? ¿Cuál es el más alto conocimiento? ¿Qué es lo más alto que puede aspirar una criatura, no solo en la Tierra, sino en el universo? ¿Qué es lo más alto y lo más elevado? ¿Qué es lo más profundo para aprender? ¿No le parece que son preguntas buenas? A ver, ¿son buenas o no son buenas? ¿Sí o no? Colosenses capítulo número 2. Versículo número 2. ¿Qué dice el versículo 2? Para que sean consolados sus corazones. ¿Qué dice ahora? Unidos en amor hasta alcanzar, ¿qué dice ahora? Todas las riquezas, ¿de qué? De pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Y qué dice ahora? En quien están, ¿qué cosa? Escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? En Cristo. ¿Qué es Apocalipsis? La revelación de Jesucristo. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿está claro o no está claro esto? A ver, sí o no. Si usted quiere crecer en un verdadero conocimiento, estudie a Cristo, conozca a Cristo, entréguese a Cristo, relaciónese con Cristo, llénese de Cristo. Y usted comenzará a entender lo que se llama la ciencia de las ciencias. Y se llama Cristo. Siervos de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Vamos rapidito a ver estas citas, por lo menos para ponernos un poco de miel en la boca. Y cuando las cosas se pongan mejor, ya saben lo que hacemos. Terminamos para que usted se quede con el deseo de seguir oyendo. Y bueno, a ver qué hacemos después. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. ¿Cómo dice el versículo 20? ¿Cómo dice el versículo 20? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca, ¿a quién dice Jesús? A mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pregunto, ¿conoce Cristo a sus siervos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe Cristo quiénes son su gente y quiénes no son su gente? Sí. ¿Recuerdan ustedes la parábola, esas 5 parábolas del tiempo del fin? ¿Recuerdan la parábola del siervo fiel y prudente y el siervo infiel? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿El siervo fiel y prudente está en la iglesia de Dios? Sí. ¿Y el siervo infiel está en la iglesia de Dios? Sí. Y el malo maltrata al bueno, al fiel. Y eso está pasando en la iglesia. Cada mañana cuando usted se levanta, usted no está ajeno a que el universo lo mire. No importa que sea oscuro o que sea claro, siempre lo están mirando. Usted siempre es un espectáculo. ¿Qué es Hollywood ni Hollywood? Los verdaderos Hollywood somos nosotros. Sí, porque esa gente una peliculita la dan aquí y se acabó, pero nosotros no estamos mirando el universo entero. Cuando usted se enoja, lo están mirando. Cuando está contento, lo están mirando. Cuando usted lo están mirando. Cuando usted lo están mirando. No importa lo que usted haga, siempre lo están mirando. ¿Sabe que cuando era niño mi mamá me decía, te estaba acechando? Y eso me daba un susto. Cosa linda, mamá. Porque en casa mamá hacía muchas cosas sabrosas y yo era el más pequeño y los chiquitos como que son más inquietos que los más grandes, ¿no? Y el chiquito como que le cuesta esperarse, él quiere las cosas pero ya. Y mamá hacía algunos dulces y algunas cosas sabrosas y la ponía en la nevera para después darle a todo el mundo. Entonces yo quería estar seguro que eso estaba bueno. Cosa linda, mamacita. Y cuando me atrapaban con la puerta de la nevera abierta y un cuchillito de que arreglando el dulce, entonces el problema con el dulce es que si usted se come un poquito, le da deseo de comer más. ¿O no? Coja un pedazo y se resolvió el asunto, pero si coge un poquito y otro poquito, ahí mamá. Y cuando ella decía, te estaba acechando, eso me daba un susto, el corazón se me aceleraba. Mamá, no me diga esa palabra que no me gusta que me acechen. Y aunque usted no lo crea, lo están acechando. ¿O no? ¿Sí o no? En mi adolescencia son mi libro de muchas cosas, a ver, que me están acechando. De allá arriba están mirando, compadre.
¿Quiénes están mirando? Los ángeles. Y está mirando todo el cosmos. No hay nada en esta tierra que usted haga que diga que no lo vieron. Lo vieron y lo grabaron. Y hay un documento de esa cuestión. Ahora, la sangre de Cristo, su Hijo, ¿qué hace con esos documentos? Me limpia de todo pecado. Capítulo 7, versículo 3. Siervos de Dios. Me gusta cómo se repite una y otra vez en casi todas las visiones la frase siervo de Dios. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Qué hace Dios con sus siervos? Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes dice? A los siervos de nuestro Dios. ¿Quién es ese sello que se le coloca en la frente? Efesios capítulo 1, versículo 13, es el Espíritu Santo. Si usted es siervo de Dios, el Espíritu Santo mora en usted. Usted está siendo sellado con el Espíritu Santo. Pastor, ¿y qué significa ese sellamiento? ¿Qué involucra ese sellamiento? ¿Qué pasa en mi vida cuando el Espíritu me sella con su presencia? Muy bien. El sellamiento, hay un libro nuestro que se llama Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183. En ese libro hay un párrafo hermosísimo que dice, el sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. ¿Cómo son? Inconmovibles. Los hombres y mujeres de Dios que están siendo sellados con el Espíritu Santo están siendo fortalecidos en la fe y no hay nada ni nadie que los separe de Dios. Y yo pregunto, en el tiempo que vivimos, ¿hay muchas cosas raras que hace Satanás para separarnos del Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces usted y yo, si somos siervos de Dios, estamos siendo sellados con el Espíritu Santo. Es un presente continuo. Estamos siendo sellados cada día. Es un proceso de santificación, la liberación del poder del pecado. Es un proceso de crecimiento. Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es como perfecto. Y yo pregunto, ¿le gustaría a usted como siervo de Dios, como sierva de Dios, ver su vida crecer para la gloria de Dios? ¿Le gustaría o no le gustaría? El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Si usted es siervo de Dios, el Espíritu está produciendo en usted un proceso de metamorfosis. ¿Cómo se llama el proceso? Metamorfosis. ¿Se han dado cuenta que el gusanito que camina por la tierra sube en el árbol, se deposita en una crisálida y de allí sale una maravillosa mariposa? Antes de ser mariposa, ¿qué cosa era la mariposa? Un gusano. Yo no estoy diciendo que usted se siente como gusano. Yo no estoy diciendo que usted sea un gusano. Yo no digo que vive una vida de gusano. Yo no estoy hablando de que usted sea gusano. Pero le tengo una buena noticia. Puede ser mariposa. ¿O no? ¿Sí o no? He hablado con alguna persona que me dicen, pues yo sí me siento gusano. Digo, le felicito. ¿Cómo que me felicita? ¿Usted cree que me tiene que felicitar porque soy un gusano? Digo, no puede haber mariposas sin gusano, amigo mío. Y entonces empiezan a reír, estaban enojados. Y dicen, oye, usted tiene razón. Digo, ¿por qué no oramos para que venga el proceso de la metamorfosis? ¿Y usted cree? Pero claro que creo. Mire las mariposas en primavera. ¿Salen mariposas o no salen mariposas? Claro, pues agarremos este gusano que es usted y pongamos en la mano de Jesús para que lo convierta en mariposa. Ahí usted cree, digo, yo sí creo, ahora le falta que crea usted. Entonces comienzan a reírse. Años después nos encontramos en cualquier lugar del mundo, cualquier país del mundo, y vienen con las lágrimas a decirme, no voy a decir que soy mariposa porque suena feo, pero ya soy por lo menos un ave, soy un águila. Digo, oiga, tigre, déjese de bobería. La metamorfosis dice que se convierte en mariposa. Sí, también, pero yo prefiero decir que soy un ave, soy un cóndor. Digo, bueno, sea lo que le dé la gana, pero ya lo cambiaron. Alabado sea Dios. Apocalipsis, veamos otro pasaje lindo que habla de los siervos de Dios. Capítulo 10, versículo 7.
El Apocalipsis tiene buenas noticias para nosotros. Apocalipsis 17, si eres un siervo de Dios, hay promesas para ti. ¿Qué dice el versículo 7? Apocalipsis capítulo 10, versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ¿qué dice ahora? El misterio de Dios se consumará como él lo anunció. ¿A quiénes dice? A sus siervos, los profetas. Pregunto, ¿todo lo que Dios anunció a través de los profetas se ha cumplido, sí o no? ¿Sí o no? A mí me gusta el capítulo 1, versículo 1 y 2 del libro de Hebreos. Dice el versículo 1, Hebreos 1:1, Dios, ¿cómo dice el versículo? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Pregunto, ¿nos habló Dios primero por los profetas, sí o no? ¿Sí o no? Pero ahora nos habló por Cristo Jesús. Llama la Biblia a los profetas los siervos de Dios. El profeta habla en nombre de Dios. El profeta enseña lo que recibió de Dios. El profeta sirve a Dios. El profeta vive para la gloria de Dios. El profeta, la persona que Dios envía, el maestro que viene de parte de Dios, no hace sus propias cosas, sino que hace las cosas que Dios le da. Por eso llama a esos profetas siervos de Dios. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría ser un siervo de Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Le gustaría ser una sierva de Dios? ¿Sí o no? El siervo conoce a su amo. Y desde el punto de vista bíblico o espiritual, el siervo vive conforme a la voluntad de su amo, porque su amo, el Señor Jesús, el Espíritu Santo, el Padre Celestial, Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se atreve usted a cederle su voluntad a Dios como siervo de Él o sierva de Él para que Él produzca el querer y el hacer en usted? ¿Se atreve, sí o no? A ver, ¿cuántos se atreven a decirle, Señor, te entrego mi voluntad? Es lo único que el humano puede hacer. Usted o es siervo de Cristo o es siervo del pecado. O usted es siervo de Dios o es siervo de la maldad. Usted nunca está ajeno ni exento de estar ligado a uno o a otro. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Hoy es un día de fiesta, pero pregunto, ¿tiene sentido entender estas cosas, sí o no? Apocalipsis es una carta de amor. Apocalipsis es un libro de revelación. Apocalipsis es un mapa que nos enseña, que nos instruye, que nos capacita para conocer a Dios. Apocalipsis nos dice a nosotros que Dios está presente. Apocalipsis nos dice a nosotros que en toda la historia de la humanidad Dios siempre ha estado con su pueblo. Apocalipsis te dice y te enseña que finalmente Dios triunfará, que la iglesia triunfará, que tú triunfarás. Apocalipsis nos dice en sus promesas que Dios siempre está con nosotros. Cuando usted lee las 8 visiones, todas comienzan con escena introductoria victoriosa. La escena introductoria victoriosa número 1 de la visión 1 nos dice que Cristo está en la tierra con su pueblo, con su iglesia, en toda la historia de la iglesia cristiana. La escena introductoria victoriosa de la visión 8 dice que Dios viene del cielo con la santa ciudad para morar con su pueblo en la tierra. Y las visiones 2 hasta la visión número 7 nos muestran a Dios en su templo, en el cielo, dirigiendo, comandando los destinos de las cosas de la tierra. Dios nunca se aleja, siempre está presente. La tragedia humana o la tragedia del cristianismo es que no conocen a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La duda, la falta de fe viene como consecuencia de no conocer a Dios. No es que usted sea malo, es que usted es débil. No es que esto, no. Es que, querido, querida, escúcheme por favor. Si usted no lo conoce, no lo conoce. No juguemos a la religión. Enfoquémonos en la relación. Si usted no se relaciona con una persona, no la va a conocer.
¿Es así o no es así? Cuando mi esposa y yo nos casamos, déjenme ver cómo digo esto, porque la gente es chismosa. Cuando voy a decir algo personal, la gente se queda calladita para oír el chisme, y a mí eso me pone nervioso. Yo pienso que deben distraerse para no oír muy claro lo que uno quiere decir. Bueno, déjenme decirlo así. Cuando nos casamos, sucede que yo no me podía dormir sin, en mi casa nos acostumbraron a pedir la bendición de mi mamá. Mi papá murió cuando tenía 10 años. Así que cuando me casé, yo me retorcí en la cama porque no podía dormir hasta que no le pidiera la bendición a mi mamá. Pero mi mamá no estaba ahí, yo estaba casado. ¿Entienden el chisme? A ver, ¿lo entienden o no lo entienden? Y me retorcí en la cama, y me retorcía, porque ¿cómo le pido la bendición a mi esposa? Se supone que es mi esposa y no mi mamá. Y ella me contó que durante 6 meses, ya cuando el sueño te noquea aquí la parte del prefrontal, cuando ya tu lóbulo frontal se apaga, inconscientemente giraba y la miraba así, ya dormida, la miraba. Luego salí, la mamá, ella me miraba y se sonreía porque venía ya la cuestión como un bebé. Decía, mamá, ella me decía, Dios te bendiga, y pum, me dormía. Al otro día me decía, me volviste a pedir la bendición anoche. Digo, no, déjate de cuento. Eso pasó por 6 meses. ¿Se han dado cuenta que en realidad uno ha vivido y uno es lo que uno es? ¿O no? ¿O no? Entonces, ¿por qué no nos relacionamos con Dios tan íntimamente, tan profundamente, tan estrechamente, que inconscientemente seamos personas fieles a Dios? A ver, ¿se puede o no se puede? ¿Sí o no? Que le brote automáticamente. Los médicos dicen que la capacitación que le dan como médico es para que actúen en forma inconsciente. Y es increíble cómo un médico actúa en un momento de emergencia. Es como que se desconecta y lo que trabaja es el programa que ya le montaron. Porque no pueden a veces ni pensar. Hay que hacer lo que hay que hacer porque ya hay una vida en juego. Todo el procedimiento que ya se aprendieron. Entonces, ¿por qué cristianamente no podemos ser así también? A ver, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? A ver, ¿se puede o no se puede? A ver, ¿sí o no? En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, Gabriel dijo, porque para Dios nada es imposible. En Filipenses 2:13 ya leímos, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí viene mi desafío para usted. ¿Se atreve sinceramente a entregarle su voluntad a Dios para que sea Dios en usted la esperanza de gloria? ¿Se atreve o no se atreve? ¿Se atreve a romper su agenda? ¿Se atreve o no se atreve? Vamos a ser sinceros. ¿No se ha dado cuenta que mientras usted más lo intenta, más fracasa? A ver, ¿sí o no? Usted, no, que no, espérate. Mi negro, me dice el Señor, oye, mi negro, ya lo inventaste tantas veces, estate tranquilo, déjame hacerlo yo ahora. No, una vez más. Ok, dale para allá. Y ¡pum! Otro fracaso. Y otro fracaso. Y otro fracaso. Y otro fracaso. ¿No le parece que ya está bueno de tanto fracaso? A ver, ¿sí o no? ¿Quién inventó el hombre? Dios. ¿Quién inventó el matrimonio? Dios. ¿Quién inventó los bebés? Dios. Dios se lo inventó todo. Pues vaya donde el tipo que sabe de eso. Cuando era adolescente y andaba con el asunto del enamoramiento, sí, porque todo el mundo pasa por ahí. Le digo, bueno, Señor, yo vengo aquí a decirle cómo que quiero la novia y después la esposa. Y usted tiene derecho a pedir lo que usted le dé la gana, ¿o no? Yo la quiero alta, esbelta, en negrita no, porque yo soy negrito, entonces los hijos van a salir medio extraños. Por lo menos déme la clarita porque, ¿me entiende? La leche y el chocolate aclaran las cosas. Y pedí todo lo que me dio la gana, porque uno puede pedir lo que uno le dé la gana. Cosa linda. Y entonces Dios me puso un pensamiento muy hermoso. El pensamiento era, muy bien, así que tú quieres que yo te dé la que yo tengo para ti. Sí. Pero ¿eres tú el que yo tengo para ella? Y me asusté. Sí, porque somos muy egoístas, ¿o no? Que venga para acá, sí, pero ¿eres tú lo que va para allá? Pues es injusto que Dios le dé un hombre malo a una mujer buena, ¿o no? ¿O no? A ver si o no. Entonces déjese de pedir tanto porque le den y pídale a Dios que lo cambie a usted para que usted sea la persona buena de la otra persona. Amén. Es cosa linda cuando llegó ese, me aguantó 4 años después de esa oración.
Y llegó el día, compadre. Porque a los siervos de Dios, Dios le da todo lo que necesitan. No sea bobo, no se ponga a estar inventando. Ajústese, concéntrese, enfóquese en Dios. Mire lo que dice Santiago 1:17. Y pienso que tenemos que aterrizar. Santiago 1:17. ¿Qué dice el versículo 17? Santiago capítulo 1, versículo 17. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice el versículo 17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si todo lo bueno viene de Dios, ¿a dónde tenemos que pedirlo? A Dios. ¿Dónde tenemos que enfocarnos? En Dios. Por eso la Biblia habla de los siervos de Dios. Cuando usted hace un vuelo, llega un momento donde el piloto tiene que sacar las ruedas para aterrizar. Si por ventura el tren de aterrizaje no sale, yo le aconsejo una cosa si usted va en ese avión. Despídase, porque usted se fastidió. Si el tren de aterrizaje no sale y el avión cae, a menos que nada, despídase. Así que vamos a aterrizar, pero ponga cuidado. Capítulo 11, versículo 18, Apocalipsis, y aquí terminamos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, terminamos no porque se acabó el sermón, terminamos porque se acabó el tiempo. Pero ya veremos esto en algún otro momento. ¿Qué dice el versículo 18? Apocalipsis 11, 18, ¿cómo dice? Y se airaron las naciones. ¿Y qué dice ahora? Y tu ira ha venido. ¿Y qué más? Y el tiempo de juzgar a los muertos. ¿Y qué más dice ahora? Y de dar el galardón a tus siervos los profetas. ¿A quiénes más? A los santos. ¿Y a quiénes más? A los que temen tu nombre. ¿A quiénes más? A los pequeños y a los grandes. ¿Y a quiénes más? Dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Yo termino con mi pregunta. Querido, querida, ¿le gustaría ser un siervo de Dios, una sierva de Dios? Mira, no te preocupes, está bien. Pastor, yo no he vivido apropiadamente. Pastor, mi vida no ha sido lo que debe ser. Escúchame, por favor. Escúchame, por favor. Te estoy preguntando solamente si quieres ser un siervo o una sierva de Dios. No te estoy diciendo que tiene que hacer esto o aquello. La cuestión es si quieres serlo. Si tú quieres ser un siervo o una sierva de Dios, con todo lo que esto representa, reflejar la imagen de Dios, recibir las bendiciones de Dios, caminar de la mano con Dios, estar cuidado y protegido por Dios, tener derecho de entrada en la patria celestial, ser miembro de la familia de Dios, ser un mensajero o mensajera de Dios en la tierra, estar lleno del Espíritu Santo, tener los ángeles por compañero, ser guiado y dirigido por la providencia divina. Todo esto, ser transformado por Dios. Si tú quieres ser un siervo, una sierva de Dios, ponte en pie conmigo. Ponte en pie conmigo. Cuando tomamos la decisión de ser siervo o sierva de Dios, Dios se compromete con nosotros. Nosotros solamente le damos a Dios la voluntad, le permitimos dándole a Dios el derecho para que Dios haga en nosotros su voluntad. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23-24 dice que Dios nos santifica por completo, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Y dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Querido, querida, escucha, si le crees a Dios, Dios hará maravillas en tu vida. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. No importa cómo ande tu matrimonio, no importa cómo vayan las cosas. Si tú decides darle oportunidad a Dios, si decides creerle a Dios, Dios sabe cómo resolver la situación. Pastor, pero ya se fue. Pastor, pero ya puso el divorcio. Pastor, pero dijo que no me quiere. Pastor, pero dijo que él puede decir lo que le dé la gana. Dios tiene la última palabra. Cuando un hombre o una mujer es infiel, el demonio toma el control de esa vida y hace que la persona haga lo que no quiere hacer. Cuando Dios llega, espanta el mal espíritu y la persona vuelve otra vez a sus juicios cabales.
y el Espíritu toma el control y se restauran las cosas. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? No importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu situación, confía en Dios, créele a Dios, dale una oportunidad a Dios y Dios te convertirá en un siervo de Dios o en una sierva de Dios. Pastor, dígame, hermano, quiero hablar con usted. ¿Cómo no? Quiero decirle que yo metí la pata. Muy bien. ¿Y con quién metió la pata? Una compañera de trabajo. Bien. ¿Usted es un tipo responsable que me lo está diciendo a mí? Sí. ¿Su esposa lo sabe? No. ¿Sus hijos lo saben? No. ¿Los chismosos de la iglesia lo saben? No. Usted es el primero que lo sabe. Y dije, no voy a engañar al pastor, se lo voy a decir de frente. Digo, muy bien, como usted es un hombre tan valiente y tan bravo, tenemos que hacer una reunión. Y Dios me pregunta, ¿con quién? ¿Cómo que con quién? ¿Con su mujer? ¿Qué? Sí, señor. Vamos a hablar con su mujer. Pero ningún pero. Vamos a sentarnos con ella. Ven que son chismosos, mira cómo se quedan calladitos. Esta historia se la voy a dejar ahí para cuando yo regrese. Tienen que venir hoy la historia más fuerte de la semana. Qué cosa linda, mamá. Ay, Dios es maravilloso. Y nos reunimos. Él, ella y yo. Yo la cité a la mujer. Y entonces la cité, necesito hablar con nuestra hermana. ¿Cómo no? Fuimos a un salón, vino él y lo cité a él también y nos sentamos. Una familia maravillosa. Y el diablo ataca a las familias maravillosas. Digo, hermana, déjeme hacerle un par de preguntas. ¿Usted tiene su vida arreglada con el Señor? Sí, pastor. ¿Usted está lista para recibir al Señor en las nubes de los cielos? Yo creo que sí, pastor. Digo, entonces prepárese. Hermana, si este hombre tuviera la vida contada y en una semana se va a morir, ¿qué haría usted? Cosa linda, mamá. Pone la cara fea a la hermana y me mira, y mira al esposo y él le baja la cabeza. Fulano, digo, hey, es conmigo que usted está hablando. ¿Qué usted haría? Lo cuido. Y si tiene que pasar un tiempo enfermo, con una enfermedad que lo va a acabar, yo lo cuido. ¿Usted está segura que usted lo cuida? Sí. ¿Y hace lo que sea para ayudarlo? Sí. Hermana, ¿y si como quiera se muere? Y empieza la mujer a llorar. A mí no me importa, fulano. Digo, espérese conmigo. Pero fulano. Y él empieza a llorar. Entonces se complica la cosa. Ella cree que él tiene una enfermedad terminal y se va a morir. Ahora, el pecado, ¿qué es el pecado? A ver, ¿qué es el pecado? ¿No es una enfermedad terminal? A ver, ¿sí o no? ¿Es una enfermedad que te va a terminar? ¿Sí o no? Y entonces ella se pone rojita y empieza pero a llorar, a llorar. Digo, hermana, pero yo quiero saber la verdad. Digo, pero estamos diciendo la verdad. ¿Y cuál es la enfermedad? Tú tienes un cáncer, tú tienes cosas. Digo, peor que todo lo que usted está mencionando. ¡A una bacteria! Digo, peor que eso, cosa linda, mamacita linda, mamá. Y ya está la señora que se tira al suelo y el tipo llora, pero que llora porque, ¿me están entendiendo? Entonces le dije, así que usted haría lo que sea por él, lo que sea. Digo, ahora le voy a decir cómo se llama la enfermedad. Dice, pero dígame ya, pastor, que ya estoy desesperada. Se llama adulterio. Dice, Dice, ¿qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Digo, así se llama. Adulterio. Él se acostó con otra mujer en el trabajo. Decida usted, o lo acepta o lo bota para la calle. Y se puso fría la infeliz. Y me mira, digo, ya se le fue el fuego, dice que lo cuide y lo proteja, ahí está. Si usted quiere, llevamos este punto a la junta y lo borramos y lo botamos para afuera. Y la Biblia dice que usted queda libre, puede botarlo a la calle cuando usted le dé la gana. Y la pobre queda. Y el tipo con la cabeza para abajo llorando. Y le pregunté a ella, ¿es verdad? Dice él que sí. Ay, mi madre, y se levanta, entonces viene y me abraza y yo la abrazo y empieza a llorar y llora y llora. Quiero decirle para la gloria de Dios que ambos son siervos de Dios. Hay una cosa que se llama perdón. No sé si la conocen. ¿Conocen lo que es perdón? ¿Saben lo que es perdón? No, pero yo no me refiero a ese perdón barato de te excuso, te disculpo. Eso no es perdón. No, perdón es que yo pago
la loza, yo pago la vajilla que tú rompiste. Perdón significa que yo cargo con el mal que tú hiciste. Jesucristo cargó el pecado mío, pagó mi culpa. Eso es perdón. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Los siervos y las siervas de Dios son perdonados por Cristo Jesús. Cristo paga sus pecados. Y aquí viene mi última pregunta, atrevida la pregunta, pero aquí le va. ¿Se atreve usted a pedirle al Señor que le dé un corazón perdonador? ¿Cuántos quieren pedir un corazón perdonador? Eso duele. Eso duele. Aquella dama, después que me abrazó, lo miró de frente y aquel no podía verle la cara a su mujer. Una mujer de Dios y aquel un hombre de Dios, pero lo agarró el diablo. Y ella lo mira a los ojos y ellos se miran y él no haya cómo quitarle la mirada. Y ella, con la cara tranquila y serena, me mira, lo mira, entonces me mira y se sonríe. En medio de su dolor se sonríe y me dice, usted me preparó bien. Cosa linda, mamacita linda, mamá. Dice, porque, oiga, ¿cómo cambió la mente? Y va y le dice, mira, a mí no me importa lo que tú hayas hecho, pero yo te voy a perdonar. Te voy a pedir una cosa, le dice ella a él. No le diga nada a los muchachos, por favor, porque ellos no están preparados para esta cosa. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Una mujer como sabia, una sierva de Dios. ¿Le gustaría que oráramos ahora para que Dios nos prepare para ser siervos y siervas de Dios? ¿Necesitamos ser siervos y siervas de Dios? Sinceramente, ¿sí o no? La esposa tiene que perdonar al esposo, el esposo tiene que perdonar a la esposa, los padres tienen que perdonar a los hijos tienen que perdonar a los padres, los hijos tienen que perdonarse unos con otros. La gente, todos necesitamos bregar con este asunto del perdón. Y no sucede hasta que no seamos siervos y siervas de Dios. Entonces, Dios toma el control de nuestra vida y de nuestra familia. Si usted dice sí para ser un siervo o una sierva de Dios, levante la mano conmigo y terminemos con una oración. Querido Dios, levantamos la mano aceptando el desafío de ser siervos y siervas de usted. Hoy le entregamos la mente, la voluntad y la conciencia. Pero hoy, Señor, nos presentamos para la gloria de su nombre. Haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.